Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora sí, es igual. Lo importante es que estemos en este lugar y podamos compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Creo que estamos en vivo, ¿verdad, hermanos? Saludamos a nuestros hermanos allá, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, Costa Rica, aquí en los Estados Unidos y en todos los lugares donde las personas puedan en esta noche estar con nosotros para recibir juntos esta palabra del Señor. Gloria a Dios. Y en esta noche queremos hablar de algo que sucedió hace muchísimos miles de años. Gloria a Dios. Al principio de las cosas, cuando los hombres comenzaban a multiplicarse sobre la tierra, hubo una etapa en la historia que Dios vino y Dios trató con los hombres e hizo algo con ellos para dejarnos a nosotros una lección. Gloria al Señor. Y en esta noche estamos hablando acerca de la Torre de Babel. Gloria al Señor. En Génesis capítulo número 11 y versículo 1 al 9 vamos a leer Génesis 11 del 1 al 9. Lo que Dios pensó hacer y lo que Dios hizo con el pueblo que se levantó y que en su mente, en su corazón, había el deseo de lo que el hombre siempre ha tenido, de conquistar lugares altos y de tomar el lugar de Dios. Gloria al Señor, que fue lo que le pasó al enemigo y que por esto fracasó. Dice la Escritura así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide o altura llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, dice el Señor, descendamos, así es que dice, ¿no? Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero quiero quedarme en ese versículo para que recuerden la palabra que el Señor dijo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y versículo 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, o la Torre de Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria al Señor. Y esto es muy importante porque esto es una enseñanza para el tiempo actual. Gloria al Señor. Ya que hubo una confusión porque las personas estaban pensando
en hacer ellos mismos su futuro, ellos mismos llegar hasta el lugar del cielo. Gloria al Señor. Ellos mismos estaban forjándose y ellos mismos estaban tomándose el lugar de Dios aquí en la tierra. Y Dios dijo: descendamos pues y confundamos sus lenguas para que sean esparcidos unos para un lado y otro para otro lado, y que no puedan entenderse entre uno y otro. Gloria al Señor. Ahora, quiero que vea esto en el libro de Mateo capítulo 10 y versículo 34. Mateo 10, 34 dice lo siguiente: Jesucristo vino a la tierra. Estando ya en su ministerio, dice el Señor al pueblo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Gloria al Señor. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto es bastante parecido a lo que pasó allá anteriormente. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor por primera vez allá en Babel descendió, fue para confundir a un grupo y a otro grupo. Fue para dividir a un grupo con otro grupo. Y fue para traer un lenguaje nuevo que aquellos ni estos pudieran entenderse entre uno y otro. Importante que el Señor dijo allá para la torre de Babel: descendamos ahora para que confundamos al pueblo. Vemos nosotros que al entrar Jesucristo al ministerio, descendieron. Y usted puede ver al Padre actuando, al Espíritu Santo actuando y a Jesucristo actuando para hacer la obra, gloria al Señor, que en esta fecha, en este tiempo 2024, está hecha por el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesucristo vino a hacer esta división. Jesucristo vino a hacer esta confusión. Y Jesucristo vino a separar un pueblo de otro pueblo. Todos nosotros sabemos que Cristo nos ha separado a nosotros del pueblo que no es el pueblo de Dios. Y todos nosotros sabemos que Jesucristo nos ha dicho a nosotros que ya no nos preocupemos por hablar, o si no entendemos, porque espiritualmente esto es bastante complicado de entender, porque pensamos que estamos siempre igual que antes, porque hablamos con las personas, pero no nos damos cuenta, como el Señor dice, de que Él vino a separarnos a nosotros, a poner confusión entre un pueblo y otro pueblo. Cristo vino, dice que Él nos ha sacado del mundo, porque no somos del mundo, y que nos ha separado del mundo. Ahí en la torre de Babel comenzaron las personas a hablar otro idioma, otro lenguaje, y las otras personas, y estas otras personas no entendían lo que estos estaban diciendo, lo que estos hablaban, lo que estos pensaban. Resulta que ahora el Señor nos ha tomado a nosotros y nos ha separado para que nosotros no estemos edificando, gloria al Señor, nuestra propia torre, nuestra propia forma de poder llegar al cielo. Sino que Él quiere que nosotros entendamos de que nosotros debemos ser regidos, separados, porque el Señor eso es lo que hace con nuestra vida, que nos separa del mundo. Por eso Él nos dice a nosotros que no debemos de tener nosotros esa comunión, esa intimidad con el mundo, porque hemos sido separados por Él. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, a separar a su pueblo del pueblo enemigo. El pueblo enemigo es aquel que no entiende, que no comprende, que no acepta, que no atiende las cosas del Señor. ¿Por qué razón? Porque no entiende un lenguaje nuevo que el Señor Jesucristo le vino a dar al pueblo que Él separó. Tampoco en aquel tiempo se entendían ni los pensamientos
ni el lenguaje, la forma de hablar que tomaron algunos que Dios les dio. Porque ellos confundamos su lengua y démosle un lenguaje diferente para que ninguno entiende lo que habla el otro, hablando de dos pueblos. Ok, mire, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 43, habla aquí directamente el Señor acerca de este punto, de este tema, y dice Juan 8:43. A la gente que contendía con él, discutía con él, la gente que no comprendía lo que Cristo estaba hablando. El lenguaje ese extraño de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, que habían unas personas aquí a los cuales Jesucristo les hablaba y ellos no entendían lo que Él estaba diciendo. Porque Cristo ya estaba, porque recuerde, la separación fue en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya el pueblo fue identificado, separado, el pueblo del Señor por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor trae un lenguaje que la gente no entiende. Y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Escuchar es entender, percibir, discernir lo que Él está hablando. Pero ¿cómo entiendo yo si usted me está hablando a mí en inglés y yo solamente hablo español o hablo portugués? Va a haber una confusión tremenda. Y fue lo que pasó en aquel tiempo, hablándolo naturalmente. Pero hablándolo ahora, que se relaciona con esto espiritualmente, es igual. Que las personas no saben estas cosas, no las entienden, no las aceptan porque no tienen discernimiento de esto. En ese tiempo estas personas discutían con Jesucristo y Cristo les dijo, pero si estoy hablando lo que estoy hablando, claro, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él especifica, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo dijo, todo el que es de Dios, la voz de Dios, oye? Por eso vosotros no la podéis oír, porque no sois de Dios. ¿Por qué las personas no pueden oír si se les está hablando las palabras que Cristo nos ha enseñado a nosotros? No la entienden, no la creen, se van sin ningún conocimiento, no les afecta en nada eso, ni para bien ni para mal, siguen igual porque no perciben nada de las cosas que el Señor manifiesta a su pueblo, aquel pueblo que Él ha separado para que escuche un lenguaje completamente diferente. Pero hermanos, si es en español, las personas estamos hablando en español, sí, pero es espiritual. Es un asunto espiritual. Y el problema es interno en la persona, que no puede escuchar esa voz de Dios porque esta persona no percibe, no entiende, no se da cuenta de qué es lo que está pasando. Pero nosotros sí entendemos que es que Cristo ha separado a los pueblos. Sucede de que tomamos un camino diferente y vamos hacia otro rumbo. Él nos aparta y nos separa. Y ya no hablamos eso que estos hablan, porque eso que estos hablan para nosotros ya no es nuestro lenguaje. Ya no es lo que nosotros necesitamos conversar o escuchar. Gloria a Dios. Entonces estamos nosotros haciendo cada día una separación porque fuimos quitados de ahí, de ese pueblo, y trasladado a otro pueblo que es el pueblo del Señor. Mire dónde estamos reunidos. Pero aquí no está reunido todo el mundo, pero a todo el mundo se le avisa y se le anuncia, y muchas personas escuchan la palabra en su casa.
el mensaje de la palabra de Dios. Pero algunos sí son tomados por el Señor a través de la palabra, porque la palabra logra identificar a alguna persona y lo separa. Lo que Cristo viene haciendo es cada día separando a su pueblo del mundo, quitándolo de donde está, porque esta persona logra a través de la palabra predicada escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora en 1 Corintios 1:10 no le dice al mundo, sino que le dice a su pueblo, aquel pueblo que Él ha separado. Gloria al Señor. Que Cristo ha separado por medio del poder de la palabra del Evangelio. Él nos toma y nos saca de donde nosotros estamos y nos establece en el camino del Señor. Ahora, nosotros no tenemos como instructor, como maestro al que teníamos antes, sino que ahora el instructor y el maestro de nosotros es quien nos enseña y nos aclara todas las cosas. Yo enviaré mi espíritu para que Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, el plan de Dios completo para que nosotros nos guiemos, caminemos por medio de esa instrucción, por medio de ese lenguaje espiritual. 1 Corintios dice de que nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es precioso, hermano. Hemos sido separados, por eso nosotros pertenecemos a otra familia, que es la familia de Dios, no la familia del mundo. Porque el mundo está gobernado y está instruido por el enemigo, por Satanás. Pero nosotros estamos siendo llevados y estamos siendo instruidos todo el tiempo por el Señor. Con un lenguaje, enseñados con un lenguaje diferente. Por eso el trato de los cristianos verdaderos es un trato diferente. La forma de hablar de los cristianos verdaderos es una forma diferente, completamente distinta a la que teníamos antes, cuando hablábamos todos un mismo lenguaje. Gloria al Señor. Pues dice 1 Corintios 1:10, le dice el apóstol Pablo al pueblo de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis. Os ruego pues, hermanos, no al mundo entero, sino a la familia de Dios, a los hermanos en Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Yo no sé si usted sabe cuál es el nombre del lenguaje nuestro. El inglés es un lenguaje, una lengua, ¿no? El español es una lengua. El nombre del lenguaje nuestro, ¿cuál es? Dice, os ruego pues, hermanos, que habléis todos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y sabe cuál es la cosa y el nombre del lenguaje nuestro? La verdad. El hombre de Dios, al que Dios ha separado, vive por la verdad. Vive en la verdad. Camina por la verdad y en la verdad. Y habla la verdad. Lo que él habla, hablad verdad los unos con los otros. Dice, aquí lo dice diferente, pero el apóstol Pablo en otro lado dice, hablad verdad los unos con los otros. Juan cuando escribe dice, os alabo porque he oído que ustedes andan en la verdad y que caminan en la verdad. Es decir, que lo que ellos, la comunicación de ellos es a través de la instrucción de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Ese es el lenguaje que nosotros entendemos y el que nosotros aceptamos. Pues dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Gloria a Dios. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, esta es la instrucción, el designio de Dios, que ustedes hagan una sola cosa, que hablen una sola cosa y que anden conforme a una sola cosa, y que todos tengan un mismo conocimiento, una misma aceptación, un mismo parecer, todo el pueblo de Dios. Porque es un pueblo apartado. Nosotros somos un pueblo apartado. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, a apartarnos. Por eso Él nos ha ido llamando uno por uno y ahora nos ha apartado para que nosotros vivamos una vida completamente y tengamos un lenguaje diferente que el mundo no entiende. Dígame usted si el mundo entiende lo que nosotros hablamos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que es el Espíritu de Dios? La verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? Les confundió el lenguaje y entonces no había comunicación y se esparcieron por el mundo entero. Gloria a Dios. Ahora el Señor dijo, como dijo allá, bajemos y hagamos esta división ahora en la tierra. Y entonces vemos el testimonio de Juan el Bautista cuando él bautiza a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hombre. Gloria a Dios. Al Espíritu Santo en forma de paloma y a Dios el Padre con su voz clara hablando. Dijo, bajemos para que hagamos esto en la tierra y así se cumpla toda justicia y comience la división. Y vemos que a partir de ese tiempo, gloria al Señor, comienza a hacerse la separación. Porque comienzan a ser bautizados, es decir, a ser identificados como pueblo de Dios y separados. Porque quien separa es el Espíritu de Dios a las personas aquí en la tierra. Recuerde, Él es el que nos lleva. El Espíritu de Dios es el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos encamina, el que nos aconseja, el que nos consuela, el que nos enseña, el que nos recuerda. Antes nosotros no andábamos así, como el mundo anda ahora. Ahora que somos instruidos nosotros por medio de este propósito de Dios a través del Espíritu, nosotros tenemos una forma distinta de hablar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Pedro en su tiempo negó a Jesucristo por la tentación aquella que una mujer vino y le dijo, tú eres uno de ellos? No, le dice, yo no soy uno de ellos. Claro, tú eres uno de ellos porque hablas como él. Parece que ya la forma de las cosas que hablaba identificaban a esta persona. Usted está hablando con alguna persona y esa persona quiere dejar de hablar con usted porque no le entiende. Muchas personas, si usted les habla de Jesucristo, usted le habla de Dios, usted le está hablando un lenguaje, pero si es en español, él habla español y yo hablo español. ¿Cómo no me va a entender? Pues no entiende. Porque Jesucristo le hablaba el mismo lenguaje que hablaban ellos, natural. Pero él hablaba cosas espirituales. Le decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, no podéis discernir lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, converse usted con una persona y explíquele lo que Dios ha hecho con usted. Y cuando usted le diga es lo que quiere hacer contigo. Él quiere que tú te arrepientas de tu vida. Comenzó a hablar locura y ahí se termina la reunión. ¿Arrepentirme de qué? Gloria a Dios. ¿A quién le he hecho yo? Yo vivo una vida que no le hago mal a nadie, ni porque ellos piensan, porque están edificando su propia torre, su propio lugar para llegar hasta el cielo y tener una justificación propia de ellos mismos y no la que Dios da. Por eso el Señor destruye los propósitos del corazón del hombre y establece ese lenguaje distinto en nosotros para que nosotros escuchemos a Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye.
Por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios, dijo Jesucristo. Dice, estábamos en 1 Corintios 1:10, ¿verdad, hermano? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Por eso usted va a ver los cristianos la misma cosa. Dios le bendiga, hermano, qué bien, y deseando siempre lo mejor, pensando lo mejor de los hermanos. Habrán personas que son introducidas por el enemigo que desearán el mal para otras personas, pero nunca una persona que es guiada por el Espíritu de Dios tiene otro sentir que no sea el de Cristo. Ahí lo dice. Teniendo el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo deseo en cada uno de nosotros, porque todos los cristianos verdaderos estamos instruidos, enseñados, y nos recuerda el Espíritu Santo siempre lo que nosotros debemos de hacer. Por eso nosotros enfatizamos la prioridad de la palabra de Dios, que es el amor entre nosotros, el perdón entre nosotros, la reconciliación entre nosotros, la paz que Él nos dejó entre nosotros mismos. Todos pensar, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria a Dios. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios separó para Él, el que anda en una forma completamente contraria o distinta a la forma que anda el mundo. No cabe en nosotros los pensamientos del mundo. No entendemos nosotros por qué personas matan a otra persona. No entendemos nosotros por qué un hombre ha violado a una niña, a otra persona. No entendemos nosotros por qué un esposo golpea a su esposa. No entendemos nosotros muchas cosas y nos da terror mirar, conocer aquello. No entendemos nosotros cómo una persona puede robarle en una casa lo que otras personas tienen, cuando estas personas se van de la casa y llegan a robar y llegan a saquear y quemar una casa. Eso nosotros no lo entendemos. Así como el mundo no entiende los propósitos de Dios que hay en nuestros corazones. Porque nosotros sentimos, vivimos, pensamos una misma cosa, tenemos un mismo sentir en cada uno de nosotros y hablamos una misma cosa todos nosotros. ¿Cuál es la misma cosa que hablamos? La verdad de Dios. Mire, 1 Corintios 2, versículo 12. Mire lo que dice. Hablando de esta realidad, el apóstol Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros sabemos. ¿Sabe por qué? Sabemos lo que Dios nos ha dado, porque nosotros entendemos cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, cuando Él nos exhorta, cuando Él nos muestra lo que nos ha dado, lo que Él nos ha concedido. Yo puedo pasar la noche diciéndole a usted lo que Dios me ha dado a mí. En cambio, el mundo no sabe nada de esto, porque según él no ha recibido nada, sino las cosas naturales nada más. Porque Dios es bueno, la bondad de Dios es una cosa y el amor de Dios es otra cosa. El mundo recibe la bondad y la misericordia de Dios. La lluvia que cae del cielo, el sol que viene cuando hay mucho frío, gloria a Dios, el agua que Dios da, todo eso es dado por Dios a los criminales, a los asesinos, a los drogadictos, a los delincuentes, a todo mundo. Dios es bueno para con todos, así dice su palabra, pero el amor de Dios es derramado únicamente en los corazones de aquellos en los cuales Dios pone su espíritu, a los que separa del mundo. Gloria al Señor. Entonces dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también, tenemos un lenguaje nosotros.
Nosotros los que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, no aquel Espíritu que proviene del mundo, que el mundo tiene. Es un espíritu, la cosa es espiritual. Por eso es que no hay similitud, no hay relación entre los dos espíritus. El espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios, el cual tiene la iglesia. Lo cual también nosotros, lo que hemos recibido de Dios, lo que nos ha concedido, dice que lo cual es lo que nosotros hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no se aprende con un profesor, esto no se aprende en una universidad, esto no se aprende en las escuelas, esto no se aprende en los institutos. No, porque esto es un asunto espiritual que nosotros tenemos interno. Y ahí tenemos todas las declaraciones de Dios, lo que Él nos ha concedido a nosotros. Entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña. A ver, hermano, ¿quién enseña? Y lo dijo Cristo: yo enviaré mi espíritu, el cual estará con vosotros. Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he mandado. No hablamos cosas, no es cualquier cosa. Por eso el cristiano debe estimarse, saber quién es. Gloria a Dios. Y saber cuál es su posición, cuál es su lugar aquí en la tierra. ¿Cuál es el privilegio que tenemos aquí en la tierra? Además de que estamos apartados por Dios, el mundo a nosotros no nos puede hacer nada. Porque Él dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que te aparto y te traigo a caminar conmigo, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Te estaré cuidando todo el tiempo y no hay diablo ni nadie que pueda hacer algo contra ti. Porque estamos guardados por nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene cuidado de nosotros. Y nosotros lo sabemos, esto que estamos hablando. La gente que sabe de cuidado de Dios y de cuidado de Jesucristo, todo aquel que ha rechazado a Cristo no entiende nada de esto porque es natural, no ha nacido de nuevo. Pero sigue diciendo, hermano, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que están hablando cosas naturales y solo cosas vanas. No nos interesan a nosotros. Cosas vanas porque usted sabe que es pérdida de tiempo. Gloria al Señor. El hombre habla y dice: a mí cada día me va a ir mejor. Él sabe lo que está diciendo. A mí nunca me va a faltar las cosas necesarias en esta tierra mientras yo viva. Él sabe lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios se lo ha dicho a él y lo tiene guardado eso en el espíritu, dentro del corazón. El cristiano. El Señor no me dejará nunca. En el momento de la necesidad Él vendrá a mí. Y yo sé que yo voy a llegar a tener tal cosa. ¿Sabe por qué lo dice? Porque Él ya lo sabe por una confirmación de la palabra de verdad de Dios que está en el corazón de Él por medio del Espíritu. Y el Espíritu lo respalda. Gloria a Dios. Y si algo me hace falta que yo voy a necesitar, el Espíritu mismo intercede por mí ante el Padre para que yo lo tenga. Y Él me va a dar a mí cosas más grandes de las que yo le pida o yo entienda. Fíjate cómo puede estar seguro, porque estoy hablando verdad. Porque eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo entiendo que Dios me habla a mí verdad, porque lo escucho con claridad. Entiendo el lenguaje de Él. El mundo no entiende esta palabra de Dios, que es el lenguaje, la verdad que Dios nos ha declarado a nosotros y la ha puesto en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, para que nosotros estemos ciertísimamente claros de que esto ya ha sido hecho. Por eso Él nos manda a vivir por la fe a nosotros, porque el pueblo de Dios debe vivir por fe, no por vista como anda el mundo, guiado por el espíritu del mundo, por el espíritu de la maldad.
que ellos luchan y trabajan y se desviven y se matan trabajando. ¿Sabe para qué? Para nada. Porque lo que no viene de Dios no es nada. Todo es vanidad. Mientras que habemos otros hombres que hemos entendido lo que Dios nos ha hablado y hemos dejado de actuar. Ya no seguimos construyendo la torre, sino que nos hemos hecho al lado del Señor y que el Señor me lleve y haga conmigo lo que Él dijo que iba a hacer. Yo sé otras cosas que Dios va a hacer conmigo. Y ahora, Señor, yo sé lo que Dios iba a hacer conmigo hace un tiempo y ya las hizo. Cualquier cosa que pidieras al Padre, dijo la verdad. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Qué cosa es Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y las palabras de Jesucristo son verdad. Eso es el lenguaje que nosotros hablamos, lo que Cristo nos enseñó, que es el resultado y es la verdad, no solamente el resultado. Y Él nos dijo que cualquier cosa que pidiéramos nosotros al Padre, creyéndolo, lo íbamos a recibir. Que cuando tuviéramos un problema, no nos afanemos buscando cómo resolver nosotros nuestra situación, porque eso le toca a los gentiles. ¿Qué comeremos o qué vestiremos o qué ganaremos o qué? Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas te serán añadidas. Ya Dios nos ha hablado a nosotros con la verdad y nosotros tenemos el mensaje de la verdad en nuestro corazón. Entonces, cálmese, alma mía, y descanse en el Señor. Que mañana te levantas tarde porque es sábado. Tranquilo, sin desespero, porque el afán es desobediencia a Dios, pero el mundo no lo entiende. No lo comprende, por eso es que el mundo vive en desespero y en búsqueda. Así como estaban los hombres aquellos en el tiempo de la Torre de Babel. Queremos llegar al cielo, pero por nuestra propia cuenta. Nosotros vamos a levantar para ir subiendo hasta que lleguemos, como si es tan fácil llegar a Dios y conquistar a Dios. Vamos a descender para confundir las lenguas de estas personas. Pero después dijo el Señor, vamos a descender ahora para darle el lenguaje correcto a mi pueblo. Que fue lo que Cristo nos vino a entregar a nosotros para que nosotros no estuviéramos confundidos, perdidos, sino que el Señor vino a darnos, ¿qué cosa vino a darnos? La verdad. ¿Y qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Gloria a Dios. Fuimos libertados. Nosotros sabemos en qué estamos. Conocemos bien la palabra de la verdad del Señor y vivimos a través de ella. Entonces estábamos leyendo, hermano, ¿dónde estábamos leyendo? Dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es de Dios, esto es lo que yo voy a creer. Usted me puede venir a decir a mí muchas cosas y yo como he escuchado ya, he sido libertado de eso, entonces yo analizo y chequeo conforme a la gracia de Dios, conforme a la palabra del Señor, qué es lo que usted está hablando, porque sabemos entender lo que es de Dios, pero eso no es que ni lo entiendo ni lo acepto. No entiendo por qué me está aconsejando eso, no entiendo por qué me está diciendo eso. No entiendo el enojo de esta persona, no entiendo la molestia, esa actitud de esa persona, no entiendo esa actitud en una iglesia, aquí en un lugar donde el pueblo de Dios está viviendo bajo la verdad. Yo entiendo el lenguaje de la verdad, eso me hace a mí feliz, me hace vivir gozoso, pero rebeldías, rencores, enojos, molestias en el pueblo del Señor, no entiendo. Aquí hay algo que está, ¿cómo se llama esto? Introducido. Algo que está metido que no es parte del pueblo. Nosotros no hablamos ese lenguaje y es bueno que usted vaya apagando esos sonidos, esa forma de hablar, porque nosotros no entendemos. No venga a confundir, como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve hablar a mí 10,000 palabras en lengua? Prefiero hablar una con mi idioma para que todos entiendan. No hablar 10,000 palabras donde nadie va a entender. Eso no tiene sentido.
Por eso es que no tiene sentido que nosotros sigamos, gloria al Señor, revueltos, hablando cosas vanas con la gente del mundo. Porque nos quedamos sin ningún provecho. No hay ningún provecho con los consejos, con las cosas de la gente del mundo que venga a hablar con usted. Siempre traen cizaña, siempre traen doble sentido, siempre traen pensamientos erróneos, siempre vienen cosas de parte de las personas a confundirte, siempre vienen cosas que vienen a distorsionarte, te dejan pensando y al final no te sirvió para nada. Porque lo único que le sirve al pueblo de Dios es el lenguaje que Dios nos ha dejado a nosotros. Y lo leímos ahí, hablad todos una misma cosa y tengan todos un mismo sentir y una misma manera de pensar. Oiga lo que dice. Estábamos leyendo en el versículo 13, ¿verdad? Que dice, cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice, pero el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque usted le habla y la persona no oye. Cristo dijo, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Hermano, pero qué terrible eso, ¿verdad? Y la persona está en un problema grave, está pasando por una situación grave. Usted le está hablando, dando la solución de su problema, que Dios ya puede tomar. Ahora Dios, si tú crees, si tú eres un poco humilde y aceptas esto, que trata de entender, solo presta atención, solo cree a lo que te estoy diciendo, dice la persona, es locura lo que me está diciendo. Y está metido en un problema grave. Por eso muchas personas están en las cárceles, le hablan en las cárceles porque a las cárceles van a predicar. Muchas personas que le dicen guayacanes, ¿cómo es no, tiene capellanes. Chapelón. Guayacán. Capellanes, que van a hablar y muchas personas, oiga lo grave de esto, hermanos. Cuando en la cárcel les están hablando, pues la persona levanta la mano y todo eso. Usted sabe, quieren salir de la cárcel y que Cristo los saque de la cárcel. Pero cuando salen de la cárcel, no, esa era locura lo que le estaba hablando a aquel. Y por compromiso muchas veces pues levantan la mano. No es lo mismo como si Dios a usted lo ha separado. Dios ha confundido la mente, gloria a Dios, la mente de la persona. No se la ha quitado. Pero mire, el Señor dice que a nosotros en 1 Corintios 2:14, creo que leímos algo ahí, ¿no? Sí, pero vamos a leer 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el 15 que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que Él piensa, nosotros lo pensamos. Porque la mente de Él es la que nos instruye, la que nos guía y la que hace las cosas en nuestro ser, en nuestra persona. Es Cristo quien nos lleva a nosotros y no nosotros a nosotros. No puede ser porque cometemos tantos errores. Con todos los errores, Jesucristo dijo que nunca nos iba a soltar y que nadie nos arrebataría de su mano. Esa guianza, esa mano que usted ve, no es mano de mano, sino que es la ligadura espiritual. Es la ligadura de la mente de la persona. Dice, mas nosotros, porque ¿quién conoció las cosas del Señor?
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el 17, ¿qué dice, hermano? No tiene, llega hasta el 16. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? No tenemos mente nosotros. ¿Cómo no? Tenemos mente para que recordemos que el pasado de nosotros no estaba bueno. Y para que le demos gracias a Dios de darnos cuenta y saber de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado, nos ha separado del pueblo anterior para colocarnos en el pueblo propio suyo. Gloria al Señor. Mire, el libro de Juan 8:43. Juan 8:43. Déjeme leer aquí ahora donde el Señor le dice eso, pero vamos a leer hasta el 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escucha, nunca no ha permanecido en la verdad. El que no tiene a Cristo está guiado y gobernado por el enemigo. ¿En qué permanece? En la mentira. Si no permanece en la verdad, permanece en la mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Usted es creyente de Cristo? ¿Usted cree en Dios? ¿Por qué? Porque usted ha identificado la verdad de Dios y para usted es una realidad. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no? ¿Por qué vosotros no me creéis? Si yo estoy hablando la verdad, ¿por qué no me creéis? Y el versículo número 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, es saber que hay dos pueblos aquí en la tierra que Dios ha dividido. Porque hay un pueblo que sí entiende la verdad de Dios, que es un pueblo de Dios. Y hay otro pueblo que solo cree la mentira, porque es el pueblo del diablo. El padre de mentira. Y Cristo es el padre de verdad. Y Él ha venido a sacar de todo este pueblo donde está revuelto todo el pueblo de Dios con el pueblo del enemigo, nos ha venido a desligar. Dice que Él nos separó, nos apartó del mundo porque no éramos del mundo. Vamos a terminar con el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 25. Efesios 4, 25. Por lo cual dice, hablándole al pueblo del Señor, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sabe por qué? Para que te identifiques con el pueblo de Dios. Habla una sola cosa. ¿Qué cosa? Un solo idioma. ¿Cuál es? Por lo cual desechando, apartando, porque esto no nos pertenece a nosotros ya. Gloria a Dios. Mentiroso diciendo que ama a tus hermanos y tiene algo en contra del hermano este. No estés mintiendo. No has podido perdonar. Que tienes rencor en el corazón. Que tienes envidia en el corazón. No estés mintiendo. Porque te has metido queriendo pasar como un pueblo separado del Señor. Recuerden que esta separación es espiritual. Aquí pueden haber 50 que tienen a Cristo y 50 que no lo tienen. Y eso no está mal. No está mal, porque nosotros debemos aceptar a todas las personas que pueden venir buscando un auxilio en el Señor. Y que pueden haber escuchado la palabra y no han creído todavía, pero tienen algún llamado de Dios. El asunto es espiritual. Y quien identifica a las personas es el Señor, y nosotros por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Cuál fruto? El fruto de la verdad y el fruto de la mentira.
que dice que es más fácil agarrar a un mentiroso que, no me acuerdo cómo es la cosa, pero es que la mentira se identifica sola y la verdad se identifica un hombre de Dios. Oiga lo que dice, ponga el versículo, hermano, oiga lo que dice: por lo cual, desechando, porque hay que apartar eso de nosotros, porque no nos pertenece, no pertenecemos a esa gente ni a ese pueblo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cada uno de cuál? De los que tenemos la verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos una misma cosa, un solo pueblo. Y aquí en la tierra hay dos pueblos, los cuales Cristo, cuando vino a separar: el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hombre. Ellos vinieron e hicieron la separación. Pero vinieron a rescatar, o vino Cristo a rescatar a su pueblo para sacarlo de la mentira, del error, y darle la verdad para que fuera libre y no tuviera esa esclavitud. ¿Cuántos están contentos en esta noche?